Alguien dijo que si el día de mañana, por algún motivo, todos amaneciéramos con el mismo color de piel, con la misma nacionalidad, con la misma cantidad de dinero, con la misma, todo igual, para la tarde ya habríamos encontrado nuevos motivos para pelearnos. Porque el conflicto humano existe en el corazón. Somos gente que nos peleamos por cualquier motivo. Los creyentes y los incrédulos sufren del mismo problema de luchas internas y de un corazón que ama el conflicto. El creyente maduro debe vencer los tres enemigos del creyente y vivir en paz. Y esta es la cuarta cualidad del cristiano maduro que vamos a ver en la carta de Santiago. Así que hoy estaremos hablando de cómo vivir en paz, venciendo los tres enemigos del creyente. Quisiera leerles Santiago capítulo 4. Si tienes una Biblia, este es el momento. Santiago capítulo 4. Y vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 10. Santiago 4, 1 al 10, en la NBI, dice así. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Así que esta tarde estaremos viendo cada uno de los tres enemigos del creyente y al final estaremos hablando de cómo vencerlos. Oremos. Padre, en esta hora te pedimos que tú prepares nuestro corazón, Señor, para recibir esta palabra, para que quede implantada en nuestra mente y en nuestra alma. Espíritu Santo, te pedimos que tú puedas hablar a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que estará viendo esta grabación. Porque te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, quiero quitar del camino algo que nos está mirando a la cara en este capítulo y que nos puede estorbar para entender el pasaje. Y la cosa es que este capítulo 4 de Santiago está lleno de frases excelentes que usamos frecuentemente. Voy a mencionar algunas como no tienen porque no piden, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cada una de estas frases pudiera servir como un sermón en sí misma,
pudiera ser el inicio de una serie. Es más, ahora estoy pensando que esto pudiera ser toda una serie del libro de Santiago basado en estos imperativos del capítulo 4. El problema es que cuando nos centramos en estas frases que son tan poderosas, es como si estuviéramos viendo cada uno de estos árboles sin ver el bosque, sin ver la verdad general que está tratando de comunicar. Así que déjame mostrarte una imagen más amplia. Hemos dicho que Santiago es una carta que habla acerca de la madurez, las cualidades del creyente maduro. En el capítulo 1 nosotros vimos que el creyente maduro es aquel que permanece estable en las pruebas. Luego en el capítulo 2 vimos que el creyente maduro tiene una fe que opera junto con sus obras. La fe y las obras las tiene integradas. Caleb nos estuvo hablando en el 3 acerca de que el cristiano maduro controla su lengua, no es de lengua floja. Y ahora en el capítulo 4 veremos que el cristiano maduro vive en paz porque vence consistentemente a sus tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Quiero que observes cómo al inicio del capítulo 2, al inicio del capítulo 1 también empieza con hermanos míos, verso 2. 2.1 dice hermanos míos, 2.14 hermanos míos, 3.1 hermanos míos. Esta es la forma como Santiago indica que va a empezar un tema, ¿no? De una manera cariñosa, hermanos míos. Pero aquí cuando empezamos el capítulo 4 nos damos cuenta de qué es lo que faltó. Aquí no hay hermanitos y hermanos míos, aquí va duro y a la cabeza, lo cual nos anticipa de que lo que está a punto de decir es algo difícil. Esa ausencia de la frase cariñosa nos da a entender lo que está por venir. Y lo que está por venir son los problemas que tiene el creyente que vive en derrota contra sus tres enemigos. Y quiero que veamos, aquí en esta sección lo vamos a ver por orden. Del verso 1 al 3 tenemos el enemigo de la carne. Vamos a leerlo de nuevo del 1 al 3. Dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, etc. Santiago empieza con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿Por qué razón es que en cada iglesia hay conflictos? ¿Por qué razón es que en cada fraccionamiento, en cada colonia, en cada familia, en cada pareja de esposo y esposa surge el conflicto? Y es muy interesante cómo Santiago utiliza dos palabras diferentes. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? Dos cosas diferentes. Y en el original una tiene una connotación más de masas, de dónde surgen las guerras, los conflictos con muchas personas involucradas, y de dónde surge el conflicto interpersonal entre nosotros. Así que la respuesta que está esperando es la misma, que el conflicto que es interpersonal es el mismo, la razón para ese conflicto es la misma que la razón para el conflicto más grande. Chicos o grandes, los conflictos son enemigos de la paz y tienen el mismo origen. ¿Cuál es ese origen? Ahí lo vemos en el verso 1. No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. El conflicto no viene de afuera. El conflicto existe en el corazón humano. Son esas pasiones que luchan dentro de nosotros. Tal vez les resulte familiar esta historia que les voy a platicar. Hay una señora empujando su carrito en el Chedraui y lleva un niño sentado.
Y de repente pasan por donde hay algunos juguetes y el niño dice, mamá, cómprame ese carrito de bomberos. Y la mamá le dice, no, niño, pues vine a comprar cebollas y tomate, ¿verdad? No vine a comprarte un juguete. No, mamá, yo quiero el... Bueno, le voy a dejar ahí porque no me sale muy bien la actuación. Pero ustedes creo que ya saben qué sigue en esa escena, ¿no? El niño se pone morado, empieza a gritar y a llorar y a patalear en su carrito. Ay, quiero mi carrito de bomberos. La gente pasa alrededor y siempre alguien termina perdiendo, ¿verdad? Porque dicen, oh, qué niño tan chiflado. O a lo mejor que dicen, oh, qué mamá tan mala, no le compra el carrito. No sé, siempre termina mal el asunto. La señora no sabe qué hacer, si decirle que se calle, está avergonzada porque el muchacho está ya, se quedó hasta sin aire de la gritería que tiene. Ese niño eres tú y soy yo. Deseamos cosas y no las obtenemos. ¿Qué dice ahí? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia. Hacemos lo que sea por aquello que codiciamos, que vemos en otro y no podemos tener. No pueden obtener lo que quieren. Ese niño berrinchudo lo llevamos todos dentro. Y yo me acuerdo, literal, que algún día fui ese niño. A lo mejor tú fuiste un niño mejor portado, ¿no? Yo era medio chiflado. Pero ahora que soy adulto, he aprendido formas más sofisticadas de salirme con la mía. Pero el niño lo llevo dentro. Ese deseo de tener lo que se me antoja, ahora ya digo, ¿sabes qué, mi amor? Yo creo que necesito cambiar de computadora, esta ya no está muy buena. Y en el momento en que ya meto la palabra necesito, pues se vuelve un asunto ya de estado, ¿no? Es una necesidad, hay que resolver ese tema. He aprendido nuevas estrategias para salirme con la mía, pero sigo padeciendo de esa lucha interna que codicia, que desea, que no obtiene y que está dispuesto a hacer lo que sea. Es interesante que no codiciarás, dice el pastor Wiersbe, es el último de los 10 mandamientos, pero quizás es el que puede explicar todo lo demás. Porque por codicia tú puedes mentir. Por codicia mató David a Urías. Por codicia dio la espalda a Acán, a Dios, al quedarse con esa barra de oro. Y ahí le va sumando que por codicia puede ser que tú hagas toda clase de pecados, los otros 9 pecados. La persona que tiene una lucha interior debido a sus deseos egoístas no puede ser feliz. Nunca disfruta de la vida, porque en vez de sentirse agradecida por lo que Dios le da, se queja de lo que no tiene. No puede llevarse bien con otros porque siempre está envidiando lo que tienen, envidiando lo que ellos pueden hacer. Siempre está buscando algo que cambiará su vida, cuando el verdadero problema es su propio corazón. Y Santiago nos lo dice muy claro. ¿De dónde viene el conflicto? De ti. Tú te vas corriendo como lo hacían en la Edad Media los monjes. Te vas corriendo a una cueva y cuando llegas a la cueva ya llegó el problema. Porque eras tú. Tú eres el problema. Tú y yo somos el problema. A veces incluso oramos a Dios para salirnos con nuestro capricho. Que por cierto, solamente quiero corregir la interpretación y cuando dice no tienen porque no piden, no es posible que el verso 1 y el verso 2 estén hablando de todas las cosas egoístas que uno anhela y luego que Santiago diga, bueno, el problema por los cuales no tienes esas cosas egoístas es que no se las pides a Dios. Si tú le pides cosas egoístas a Dios, entonces sí las vas a tener. No es lo que está diciendo. Esa frase tiene que venir con lo que está enseguida. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones
para satisfacer sus malas pasiones. Es decir, aunque le pidas a Dios, debido a que estás dominado por ese deseo pecaminoso, esa pasión de tener lo que se te antoja, por eso no recibes. A veces entonces oramos incorrectamente y vivimos incorrectamente. Se ha dicho con acierto que el propósito de la oración es hacer que se haga la voluntad de Dios en la tierra, en vez de que se haga mi voluntad en el cielo. Yo no le voy a decir a Dios lo que Él tiene que darme. Dios me va a decir lo que Él quiere darme. Así que el primer conflicto, el primer enemigo es interno. Y en otras partes de la Biblia se le llama con todas sus letras la carne. Este primer enemigo es nuestra carne. Y nuestra carne no es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es pecaminoso. A lo que se está refiriendo con carne es esa inclinación hacia el mal con la que todos nacemos. Y tú lo ves desde un bebé. Un bebé es egoísta. Todavía ni sabe hablar y ya está dándole de cocotazos al bebé de al lado para quedarse con su juguete. Esa es la carne. Esa inclinación perversa que tenemos todos hacia el pecado. Por eso dice, queriendo hacer el bien, encuentro otra ley, que se siente inclinado hacia el mal. Cuando yo quiero estar a dieta, termino comiendo chocolates. Queriendo amar al prójimo, termino envidiando lo que tiene, termino envidiando lo que sabe o lo que es. Queriendo ser puro, termino poniendo mi mente en cosas que no convienen. Así que podemos resumir que la carne es aquello que deseamos, que codiciamos. Y el cristiano maduro tiene que vencer este enemigo, porque no es posible ser amigo de Dios y ser amigo del mundo. Del verso 4 al 6 encontramos el segundo enemigo. Y dice que, por cierto, se ha notado que esta carta va dirigida a creyentes, ¿no? Está muy fuerte como para que vaya para un cristiano. Cuando dice ahí, matan y sienten envidia y demás. Pero así es. No, quizá no literalmente, pero en nuestra mente ya le estamos dando de puñaladas al hermano, ¿verdad? Del 4 al 6 dice así, acerca del mundo. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El segundo enemigo que encontramos ahí es el mundo. Y cuando decimos mundo, nos referimos a la sociedad humana sin Dios. No se refiere a todas las personas, porque una vez me encontré un estudiante que me decía, ¿cómo es que no amemos al mundo si Dios sí ama al mundo? Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Le digo, no, a ver, espérate. Es que la misma palabra mundo se utiliza para humanidad y la palabra mundo se utiliza para la humanidad sin Dios o aquellos principios que se oponen a Dios. Ese es el mundo, un sistema de valores. Y a ese nos estamos refiriendo aquí. El sistema de cosas en esta sociedad que es anticristo y antidios. Santiago los llama a estos creyentes adúlteros, gente adúltera. Y algo interesante acerca del adulterio es que es alguien que no sabe mantener la exclusividad de su amor. ¿Qué es un adúltero? Alguien que no puede ser exclusivo para alguien. Su amor está dividido. Estos creyentes, en vez de amar a Dios, estaban amando a las cosas del mundo.
En lugar de crecer su amistad con Dios, querían tener su amistad con el mundo. Y dice allí, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Algo interesante del adulterio es que el adúltero siempre trata de mantener los dos amores. Cuando una persona ya no quiere a otra, la manda a volar y se consigue un tercero. Eso no es adulterio, eso es otra cosa. Pero el adúltero sigue con esta relación y sin embargo le hace ojitos a aquella. Quiere con esta, quiere con aquella. Así es el adúltero. No suelta uno ni suelta el otro. Y en ese sentido, Santiago le llama a estos creyentes adúlteros, porque quieren amar a Dios, tener un pie en el reino de los cielos y tener el otro pie en el mundo haciendo lo mismo que hacen todos los demás. Quieren amar a Dios y quieren amar al mundo. No se puede. Dice aquí, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Es automático. Nada más puedes estar o con melón o con sandía. No puedes tener de las dos sopas. O estás con Dios o estás con el mundo. Cuando un creyente desarrolla amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios. Sea que lo reconozca, o sea que lo desee o no, se está volviendo un enemigo de Dios. Así que podemos resumir este segundo problema no como lo que deseamos, sino aquello donde ponemos nuestro amor, lo que amamos. Y después del 7 al 10 encontramos el tercer enemigo que el creyente maduro debe vencer. Y dice así: así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. ¿Te fijas cómo dice el verso 7? Resistan al diablo, y Él huirá. Y ahí aparece nuestro tercer enemigo. El diablo, así como en el jardín del Edén, susurra ideas en tu oído, como le susurró ideas a Eva. Así que Dios te ha dicho que no comas de ningún fruto. No, no es cierto que van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, van a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Igual que Dios. ¿Qué es lo que está implicando? Dios es malo. Dios es egoísta. No quiere que tú tengas ese conocimiento. Dios te quiere tener reprimido. Hay cosas buenas para ti que necesitas arrebatarlas porque Dios no te las va a dar. El diablo sigue susurrando a nuestro oído ideas como esta, que nos hacen dudar de la bondad de Dios, de que Dios no niega nada bueno a sus hijos. Todo don perfecto, toda buena dádiva descienden de lo alto. Ya nos ha dicho Santiago. El orgullo es el pecado mayor de Satanás y es su mejor arma contra el creyente. Dios quiere que seamos humildes, pero Satanás quiere que seamos orgullosos. Por eso le dijo a Eva, serán como Dios. Van a saber lo que es el bien y el mal. Ser más de lo que Dios quiere que tú seas. Ser un orgulloso. El diablo opera en conjunción con la carne y con el mundo. Y aquí entonces tenemos que la batalla del creyente no es en tres frentes, sino que es una combinación múltiple de estos tres elementos que operan simultáneamente en nuestra vida diaria.
que tú estás caminando por la calle y tu carne te dice, mira, qué bonito reloj, tú deberías tener uno de esos, es más, tú mereces tener uno de esos. Tú eres más listo que tu compañero, ¿cómo es posible que él sí tenga ese reloj? O ese pantalón de moda, ¿verdad? Todos tus amiguitos tienen ese pantalón, ¿cómo tú no lo vas a tener? Si tú eres igual o mejor que todos ellos. Y entonces la carne opera, el mundo te lo presenta y el chamuco viene y te susurra cosas al oído para decir, sí, cómpratelo, pues, ¿para qué? Para eso está la tarjeta de crédito. Y en un momento nos envuelve todo este tema. Nuestro problema con el diablo se resume de una forma sencilla y es ¿a quién nos sometemos? ¿Nos sometemos a Dios o no? Aquí pues están entonces los tres enemigos que quieren alejarnos de Dios: el mundo, la carne y el diablo. Estos enemigos los traemos de nuestra vida pasada, nuestra antigua vida del pecado según Efesios 2. Cristo ya nos libró de ellos, pero siguen atacando. No son enemigos que están tirados como en las películas. ¿Se han fijado en las películas que el bueno tira un balazo y se mueren los malos de un solo tiro y sin chistar? Caen fulminados al piso y ya no hacen ruido ni se mueren. En la vida real nadie se muere así, uno se muere gritando, ¡ay, ya me diste! Le tienes que dar varios hasta que se muere o se desangra. Así son estos enemigos. Nuestro Señor ya los ha vencido, pero no cayeron fulminados de un balazo, sino que están ahí en el piso metiéndote en una zancadilla todavía. ¿Cómo vencer a cada uno de estos enemigos? ¿Cómo es que un creyente maduro puede sobreponerse a las influencias de estos tres enemigos? Aquí vamos a ver que Santiago nos da 3 reglas que seguir entre el verso 7 y el 10. Primera, sométete a Dios. Verso 7. Sométete a Dios. La palabra someterse es de origen militar, significa estar alineado. Cuando un soldado raso toma el papel de un general, va a haber problemas. La entrega incondicional es la única manera de alcanzar una victoria completa. Siempre va a haber guerra si dejamos un área, si entregamos un área de nuestra vida al enemigo. Porque él lo que está buscando es poner el pie ahí sobre la puerta, ¿verdad? Que uno no pueda cerrar. Y una vez que tiene ese acceso, ya se va colando por otros lados. Dice, no des lugar al diablo. Esta es la advertencia que tenemos en Efesios 4:27. Satanás necesita una punta de playa, un lugar donde descargar su basura. Y cuando el creyente no se somete a Dios, entrega al enemigo esas áreas y se ven problemados. La única manera de resistir al diablo es someterse a Dios. Curiosamente, en algunas iglesias de nuestro medio se resisten al diablo, ¿no? Con los ojos en blanco y en gritería. Aquí no es lo que dice. Lo que dice es, ¿cómo resistes al diablo? Sométete a Dios. Quien se somete a Dios resiste al diablo y el diablo se va. No tienes que andar echando agua bendita ni reprendiendo en el nombre de nadie. Sométete a Dios y el diablo huirá de ti. Así que someterse a Dios es la primera regla que nos da Santiago. La segunda la encontramos en el verso 8 y es acércate a Dios. ¿Cómo podemos acercar a Dios? Acercarnos a Dios. Pues confesando nuestro pecado y pidiendo que Dios nos limpie. Necesitamos acercarnos a Dios con manos limpias y Jesucristo ya ha pagado
por nuestros pecados. Por eso dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doctor Wisby hace referencia a un ensayo que hizo el doctor Tozer, titulado Acercamiento es similitud. Me pareció interesante y lo quise incluir aquí. Dice que entre más nos parecemos a Dios, más cerca estamos de Él. Por ejemplo, yo puedo estar sentado en la sala con mi gato siamés en mi regazo, y mi esposa puede encontrarse a 6 metros de distancia en la cocina. Sin embargo, estoy más cerca de mi esposa que del gato, ya que el gato es diferente a mí, dice Tozer. Similitud es cercanía. ¿Entienden eso? En la medida que nosotros nos parecemos más a Cristo, nos acercamos más a Él. En la medida que nos acercamos a Él, nos parecemos más a Cristo. Acércate a Dios. Confiesa tu pecado y vive en comunión con Dios. Y finalmente, nos da una tercera regla que es: humíllate ante Dios. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Es muy posible someterse exteriormente, pero no ser humilde en lo interior. Dios odia el orgullo, el orgulloso, y castigará al creyente orgulloso hasta que se humille. Mejor humillarse uno mismo que esperar a que Dios te humille. A veces escuchamos a un creyente piadoso que pueda pedir, Señor, humíllame. Yo la verdad no hago esa oración. Es una oración muy peligrosa. Mejor humíllate tú mismo, compadre, y deja a Dios fuera de esa ecuación. Humíllate y que Dios te exalte. No le pidas a Dios que te humille, porque eso puede tener implicaciones serias si no lo estás diciendo de corazón. Por eso nos dice, confiesa tu pecado, llora, que esa risa que traes se convierta en tristeza. Porque es necesario humillarse delante de Dios. Si seguimos estas 3 reglas, Dios se acercará a nosotros. Dios nos limpiará, nos perdonará, y los conflictos que hay en nuestra vida empezarán a disminuir. Porque en el momento en que el conflicto interno de tu corazón empieza a bajar, las otras relaciones en tu vida empiezan a tomar su sitio. ¿Por qué hay conflicto? Porque en tu corazón no está en paz. Y el cristiano maduro, al vencer los 3 enemigos del creyente, vive en paz con sí mismo, vive en paz con Dios y vive en paz con las otras personas en su mundo. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a luchar contra nuestros enemigos que nos acechan. Gracias, Dios, porque Cristo ha vencido. Gracias porque nuestros enemigos están derrotados, porque nuestra victoria es inevitable porque está en Cristo. Señor, pero mientras estamos en esta tierra, ayúdanos a vivir en humildad. Ayúdanos a vivir sometidos a ti. Ayúdanos a tener paz el uno con el otro, porque lo pedimos en Cristo. Amén.